La situación actual de las secundarias técnicas hecha en marzo de 2020. Hay antecedentes de la educación técnica. Resulta que después de la Revolución Mexicana, por influencia educativa de Alemania y Estados Unidos, se crean las escuelas técnicas en México, con artes, con algunas labores dentro del campo y algunas pocas en términos de servicios. Moisés Sáenz, en 1917, es el fundador de la escuela secundaria. En 1926, en el gobierno de Plutarco Elías Calles, se define que el programa esencial de la educación debe desarrollarse como conservar la vida, cómo ganarse la vida, cómo formar la familia y cómo gozar de la vida. En el gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1935, se da un giro a la educación socialista, con una orientación socialista en la historia del proletariado. Derecho revolucionario eran los temas que se daban, trabajo en los talleres, laboratorios, gabinetes, museos, cooperativas y organizaciones sociales, entre otras. Las escuelas secundarias se ocuparían de preparar técnicos y no estudiantes para las escuelas liberales. Don Víctor Bravo Aguja, en 1970-76, señala que hasta antes de nuestro movimiento social iniciado en 1910, la educación técnica no tuvo una orientación acorde con las necesidades de la nación, sino que la estructura del sistema de esta enseñanza al servicio del pueblo y para el desarrollo de nuestra industria es obra y fruto de la labor continuada de los gobiernos emanados de la Revolución. Su propósito era tener una educación general, humanista, científica, técnica, artística, sexual y para una paternidad responsable y moral, para así formar integralmente al educando y prepararlo para que participe en la transformación de la sociedad. Un rasgo característico de esta reforma es desarrollar las capacidades de aprender a aprender. De 1989 a 1994, las nuevas exigencias fueron conocimientos más teóricos, aptitudes cognitivas más desarrolladas, mayor flexibilidad intelectual y capacidad de abstracción, herramientas cognitivas que dieron pie para hablar de nuevas pedagogías y métodos desarrollados para aprender a aprender o aprender a pensar, metodología para una pedagogía del éxito. En la modalidad de las secundarias técnicas se llevó a cabo una renovación curricular en 1995 que dio lugar finalmente al Plan de Estudio 2011, de acuerdo a lo que la sección 22 nos ha señalado a esta fecha, es el plan de estudio que llevamos en secundarias técnicas. En la modalidad de secundarias técnicas se renovó el currículo en 1995. Este modelo tuvo un avance importante al incorporar el concepto de cultura tecnológica y 6 ejes como parte de los componentes que impulsa la actualización pedagógica de la asignatura. El planteamiento se caracterizó porque ofreció a los estudiantes elementos básicos para la comprensión, elección y utilización de medios técnicos y el desarrollo de procesos. Además, se propusieron cargas horarias diferenciadas de 8, 12 y 16 horas semanales de clase para los diferentes ámbitos tecnológicos definidos en su modelo curricular. La incorporación de la educación tecnológica en los programas escolares está fundamentada en su relevancia en las esferas económicas, social y cultural y educativa. El PTEO, el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, es una propuesta educativa construida por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la sección 22 del CENTE. Está estructurado en 2 sistemas y 3 programas. El PTEO se puede reconocer por un componente que recorre transversalmente toda la propuesta. Se trata de un concepto compuesto del colectivo proyecto. El concepto resulta fundamental para los alcances del PTEO, en tanto permite focalizar en las extensas bases del sistema educativo estatal de educación básica todas las acciones y efectos del programa.
Lo anterior significa que el colectivo proyecto tiene como objeto de transformación la unidad básica del sistema educativo estatal, es decir, la escuela inscrita en una zona escolar. La estructura está conformada a través de la educación alternativa, que es el producto de la experiencia educativa amasada por el medeteo, expresada de manera directa de los compañeros de base que participaron activamente en los diferentes congresos educativos y que gracias a la sistematización de la experiencia realizada por los integrantes del CEDES 22, actual y anteriores, se tienen avances significativos permitiéndonos visualizar un proyecto educativo estatal. Al igual que nuestra política magisterial, nuestra pedagogía debe provenir de las bases, quien debe realizar la parte operativa de la educación alternativa, para lo cual se requiere que la comunidad docente debe realizar un proceso de indagación y apropiamiento de los fundamentos de la educación alternativa, la cual puede desarrollarse desde diferentes perspectivas psicopedagógicas que buscan crear escenarios de educación democrática. La propuesta final del PTEO es que con el objetivo firme de hacer frente a las reformas mezquinas que buscan la privatización de la educación en el país y a fin de seguir fortaleciendo el plan para la transformación de la educación de Oaxaca, el PTEO, las diferentes zonas escolares del Estado implementan el Taller Estatal de Educación de Alternativas, el TEA, en toda la geografía política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Después de los trabajos a nivel estatal y regional, los 83,000 maestros y maestras de Oaxaca iniciaron las actividades pedagógicas de resistencia en cada una de las zonas escolares para trabajar con el proyecto alternativo que plantea la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y CENTE, que recoge cada una de las características étnicas, sociales, pedagógicas y culturales del Estado. El PTEO sí, reforma no, por una educación laica, gratuita y obligatoria, rechazo total a las reformas neoliberales. Así que me permití presentar un dato que hace apenas unos meses se entregó, para ser exactos, en el agosto de 2018. Y dice: desaparecerá la SEP, la Educación Técnica de Oaxaca. Desde hace 15 años, dijo el profesor. Esta es una nota que surgió en Juchitán de Zaragoza y que quien la promueve es ni más ni menos que Augusto Carrasco. Y que dice: la Secretaría de Educación Pública desaparecerá los talleres de tecnología en las escuelas secundarias a partir del próximo ciclo escolar que inicia en el 2018. Desde hace 15 años, el gobierno combate los trabajos manuales en las secundarias, reduciéndoles las horas hasta que le dio un tiro de gracia al eliminarlos de la currícula. Así lo informó Augusto Carrasco, jefe de sector y de las escuelas secundarias técnicas en el Istmo. Primero, dijo, eran 12 horas de educación tecnológica, luego fueron reduciendo a 8 y después a 5 y luego a 3 y ahora no se tienen. La disposición va para todas las secundarias, ya sea generales o telesecundarias o técnicas. El profesor, con 49 años de servicio, lamentó la situación, ya que en las técnicas defendimos la actividad tecnológica, lo que fue las secundarias tecnológicas agropecuarias, en donde las actividades como ganadería, agricultura, conservación de alimentos, apicultura, eran las 4 básicas iniciales con las que estas escuelas se acercaban al pueblo. Para los maestros y directivos de las secundarias técnicas, la SEP elimina lo que en muchas generaciones fue la formación de alumnos que, al no continuar estudiando, encontraban una opción laboral en el taller que estudiaron: electricidad, electrónica, dibujo técnico, decoración de interiores, corte y confección, mecánica, estructuras metálicas, carpintería, cocina, diseño gráfico, entre otras. Compañeros, esta información la dejo para que ustedes entiendan de cuál es nuestra labor y con qué tendremos que trabajar cada uno de nosotros para continuar
en esta resistencia junto con la sección 22 en la mejora de nuestros alumnos que están inscritos en nuestra Escuela Secundaria Técnica 61. Hasta la victoria.